Todo el análisis de la información aquí con Jania Nobel para entender la noticia. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente muchos lo utilicen, muchos lo vean, ya esté en su vida diaria, en la cotidianidad y no nos hemos dado cuenta de lo riesgoso. Y literal, el diablo está en los detalles. ¿A qué me refiero? Fíjense, la primera encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, ha colocado a la inteligencia artificial, el poder tecnológico, el llamado tecnofascismo, en el centro del debate mundial. Tecnofascismo, ya de entrada el término nos alarma, ¿no? Este documento advierte sobre los riesgos de que gobiernos y grandes corporaciones tecnológicas concentren datos, vigilancia y control social mediante algoritmos e inteligencia artificial. Vamos a tratar de entender el alcance de este mensaje, su impacto en la educación, la ética y la democracia. Conversamos con el doctor Luis Medina, director de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana. Luis, muchas gracias por tu tiempo. Dejaste un ratito a los alumnos para platicar con nosotros. Somos otros alumnos para ti. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta comunicación, esta entrevista. Nada, pues muy bien, y agradecerte mucho la invitación y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Luis, ¿qué representa que un papa dedique su primera encíclica al tema de la inteligencia artificial? ¿Por y por qué? Claro, pues mira, yo creo que en primer lugar tenemos que ver justo que a veces nosotros tenemos la idea de que la iglesia no está a los ritmos de los tiempos, ¿no? Y aquí justo se nos muestra totalmente lo contrario. Creo que el tema de la inteligencia artificial pues es algo con lo que ya vivimos todo el tiempo, y qué más que el mismo Papa sea quien nos dedique esta encíclica para reflexionar sobre los retos que estamos viendo actualmente en el mundo. ¿Qué es lo que implica este tipo de tecnología? ¿No? Porque al día a día nosotros lo vemos como algo cotidiano, pero también hay que ver todo lo que está detrás. ¿Y qué es lo que está detrás? O lo que decía yo en el detalle, ¿no? Que el diablo está en el detalle. Esta encíclica habla del tecnofascismo. ¿Qué es ese concepto? ¿Qué quiere decir? Pues mira, tecnofascismo, y también yo diría feudalismo, ¿no? Se refiere a esta posibilidad que tiene la inteligencia artificial, ¿no? De cómo ha sido creada por un grupo de personas muy pequeño, por un grupo de personas que viene evidentemente de compañías. Y aquí lo interesante del documento es cómo todo lo que nosotros creíamos, los que somos usuarios cotidianos de este tipo de tecnología, nos preguntábamos muchísimas cosas. Las implicaciones de que sea un tercero quien lo desarrolle, que no sea necesariamente alguien, digamos un estado, una nación, sino que sea alguien privado, una empresa que lo desarrolle, y cuáles son los intereses detrás de esto. Y lo que hace magistralmente este documento, que la verdad es que a mí me fascinó poder devorarlo, es que nos habla de todas las cosas que tiene de implicación esta tecnología, cuestiones de trabajo, cuestiones de educación, cuestiones de sociedad, cuestiones de quiénes somos como personas, en un documento condensado en unas 40, 60 cuartillas. Eso yo creo que es lo magnífico. Todo lo que nadie se atrevía a decir, lo condensaron en un documento magnífico. O sea que este papa sí es moderno. Más que moderno, contemporáneo, y yo diría súper pertinente y relevante antes de que esto empiece a desbordarse. Y cuando hablamos de que se pueda desbordar, estamos pues intentando entender que estas tecnologías tienen que ver con la vigilancia masiva, la manipulación de información, el control de comportamiento social, las decisiones automatizadas, Luis. Sí, es correcto. Y si quieres, mira, te hago un repaso así rapidísimo de qué habla el documento para que veas la gama tan amplia de temas que cubre aquí el Papa en la encíclica. Primero, pues evidentemente hace una narración, ¿no? De cuál es la historia, de cómo viene la iglesia, hablando en particular de la doctrina social en la iglesia, que tiene muchísimo tiempo que se ha hablado, ¿no? Justo desde su predecesor, desde León XIII, ¿no? Nos habla acerca de estas cuestiones de la justicia, del bien, ¿no? De todo el tema también del reparto equitativo de los bienes. Y diríamos, esto, bueno, nos hace un recorrido histórico de los diferentes papas y momentos de cómo hablan de esto. Pero lo interesante es que al final, estos mismos principios y esta historia los narra o los dialoga con las cuestiones de la inteligencia artificial. Luego de eso, se viene en particular a hablar acerca de las promesas de la inteligencia artificial. Y aquí es interesante también mencionar que León XIV es matemático.
Entonces, la forma en que aborda la idea de la inteligencia artificial es terriblemente profunda, es decir, comprende la tecnología. Y sobre esto justo nos habla acerca de la importancia de considerar que esta tecnología no es neutral, ¿no? Que en realidad es el reflejo de quien lo creó, de quien la creó. Y esto es algo importantísimo, porque si son privados con intereses privados que la desarrollan, imagínate cuáles pueden ser las consecuencias. Claro. Luego de eso se mete un tema súper espinoso, que es el trabajo, ¿no? Estamos hablando de desaparición de trabajo y cómo estas tecnologías muchas veces en el área de la eficiencia lo que hacen es reemplazar a personas, ¿no? Y aquí justo, bueno, esto lo narra desde el inicio, pero nos pone una analogía bien interesante. Babel o Jerusalén. Babel lo que es, tú sabes, la torre de Babel, ¿no? Que se construye en aras de la eficiencia para homogeneizar, para que todos seamos iguales, para hablar una misma lengua, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de esto, no? Y Jerusalén, que se construye el muro de Jerusalén y se construye de manera dialogada, no solamente por unos cuantos que tienen el poder, sino por toda una comunidad. Y yo creo que lo más interesante es también el último capítulo, que el último capítulo nos habla inclusive de las consecuencias que tiene esta tecnología para la guerra. Al día de hoy, ¿no? Por esta carrera que tenemos, los estados, los gobiernos están utilizando la tecnología para poder inclusive desarrollar sistemas de guerra, ¿no? Y nos habla justo de cómo esta tecnología tiene que parar en ese sentido, ¿no? Tiene que reflexionar al respecto. ¿Todo esto es lo que encierra el término tan fuerte de tecnofascismo? Todo esto, ¿no? Todo esto aunado, yo creo que el punto central del tecnofascismo es cómo no existe un diálogo, no existe una construcción colectiva de este tipo de sistemas, que de hecho inclusive dice, y yo creo que de forma muy atinada, las personas que los crean no los construyen, los cultivan, porque no sabemos qué es lo que está pasando detrás de esta tecnología. Entonces imagínate, si las personas que lo construyen no tienen idea de qué es lo que está detrás de estas tecnologías, cuáles son las implicaciones, son mucho más difíciles de poder averiguar. Entonces, tecnofascismo, ¿no? Se refiere a este elemento en particular de cómo hay personas que dominan la creación de la tecnología y que no se construyen como Jerusalén, de forma, digamos, colegiada, a través del diálogo, sino de manera impuesta y con fines netamente económicos. Está viendo ya pues lo que sería la bomba atómica, ¿no? Quien la diseñó nunca pensó que iba a ser utilizada para matar. Sobre todo sí, aunque estas personas, sí, evidentemente hay intereses detrás. Tú sabrás el caso de OpenAI y otro tipo de empresas que comercian de manera regular con gobiernos que lo utilizan para entrenar, digamos, elementos para la guerra, ¿no? El único caso que dijo esto no va a suceder fue Anthropic, que se negó, la compañía que creó Claude, ¿no? Sí. Entonces ahí es súper fuerte. Aunque bueno, tampoco podríamos satanizar, ¿no? La inteligencia artificial no es buena ni mala por sí misma, depende de cómo se utilice, ¿cierto, Luis? Pues fíjate, ahí un punto interesante es que en el documento nunca se sataniza a la tecnología, ¿no? Para nada. Se dice de hecho que nos va a ayudar para el desarrollo, ¿no? Lo que se cuestiona son dos cosas: los motivos por los cuales se construye, ¿no? O más bien se cultiva, utilizando las palabras del Papa. Y el segundo tema en particular es cómo esta tecnología, al no ser construida o digamos generada, las consecuencias que se derivan de esto, ¿no? Y lo que se advierte es, mientras que no sea elaborada y sea transparente para todo el mundo, desde luego que esta tecnología per se obedece al mercado, obedece a la economía y las consecuencias pueden ser negativas, ¿no? Entonces sí requiere que a través del diálogo y a través de la transparencia este tipo de tecnología se desarrolle. El Papa habla también de dignidad humana. ¿Qué significa eso en la era digital? Pues fíjate, lo aborda de manera muy interesante porque dice que la dignidad humana, hay diferentes tipos de dignidad, ¿no? Está la dignidad moral, está la dignidad espiritual, muchos tipos de dignidad. Y lo que él habla es que hay también un tipo de dignidad que se llama la dignidad ontológica, que en español la dignidad ontológica, visto también desde la teología cristiana, se refiere a que todas las personas, por ser creadas por Dios, ¿no? Tenemos un valor intrínseco, ¿no? E inclusive fuera de la teología, la idea de la dignidad ontológica es que todas las personas valemos. Y este tipo de sistemas, este tipo de lógicas de construcción de la tecnología, lo que hacen es
focalizar en los errores de las personas, ¿no? Y entonces atentan, digamos, contra la idea de, o lo que promueven es otro tipo de dignidades, ¿no? Es decir, otro tipo de dignidad donde vales tú si produces, donde vales tú si eres eficiente, ¿no? Y lo que retoma el Papa es, oye, no, todas las personas valemos, y ese debe ser el principio inicial por el cual se tiene que guiar el desarrollo de esta tecnología. Y estamos viendo ya formas de tecnofascismo. Estoy platicando con Luis Medina sobre la encíclica del Papa León XIV. Sí. Desde luego estamos empezando a ver, ¿no? Desde los contratos masivos que se hacen por departamentos de guerra ahora que se llaman, ¿no? Hasta también inclusive, y te lo voy a poner así sencillo, dentro de los sistemas educativos. Porque en las escuelas, al día de hoy, hay muchos casos en países, sobre todo de Asia, donde al estudiantado, por ejemplo, se le monitorea continuamente y se extrae información para tomar decisiones sobre las personas. Y esta información que se extrae se procesa a través de esta tecnología y tiene consecuencias que muchas veces son no deseables, que discriminan a las personas. En el trabajo también hay muchos ejemplos, casos de recursos humanos que lo que hacen literalmente es suben los CVs de los candidatos o de las candidatas, y entonces como estos modelos están entrenados con datos de hombres blancos del norte global, ¿cuál es la consecuencia? Que si yo, ¿no?, que soy latino, subo mi CV y pongo mi foto y mis características, o una mujer sube su CV, lo que hace es que los discrimina, ¿no? Entonces, desde luego que hay este tipo de cosas. Se necesitaría una regulación internacional, ¿no? ¿O qué debería hacerse para evitar esos escenarios? Pues aquí el Papa es muy interesante lo que menciona, porque el punto de partida dice está en el individuo, ¿no? Nosotros como individuos tenemos desde nuestras distintas posiciones responsabilidad. Desde yo como usuario o como tengo la posibilidad de servir como director hasta los sistemas educativos, los gobernantes, todos podemos contribuir. Y también lo interesante es que dice esto no se limita solamente a el tema de la gobernanza, ¿no? Al tema, digamos, como de las leyes, sino que lo excede, porque y retoma algo bien interesante, ¿no? Porque ahorita la respuesta no solamente está en la tecnología, y lo mismo en la sala de prensa donde estaban presentando la encíclica estaba también el cofundador de Anthropic, y algo que decía es esto no solamente nos compete a nosotros científicos, les compete también a las humanidades, a la filosofía, ¿no? Y eso es súper interesante. Claro, una discusión del ser, ¿no? Pues te agradezco mucho, Luis, este análisis de la encíclica Magnificat Humanitas. ¿Lo dije bien? Magnificat Humanitas. Es correcto. ¿No? Del Papa León XIV, que abre este debate, es un debate global sobre el impacto de la inteligencia artificial y el poder tecnológico en la vida humana. Me parece que es más allá, como lo apuntas, más allá de la religión. Este documento plantea preguntas profundas sobre ética, democracia y libertad en la era digital. Y para, bueno, especialistas como quien acabamos de escuchar, el doctor Luis Medina, este reto será encontrar un equilibrio entre innovación, tecnología, filosofía, protección de la dignidad humana, que esperemos trabajemos en ello. Luis, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a entender la noticia. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Igualmente para ti. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Yo soy Hania Nobel. No le cambien. Seguimos aquí en Audiorama. Volvemos.